Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 6, llamado William Harvey, y les vamos a presentar un tema de fisiología renal. Sabemos que la osmolaridad de los líquidos corporales se mantiene en un valor aproximado de entre 290 y 300 miliosmoles por litro, mediante procesos de autorregulación. Cualquier desviación de esta osmolaridad produce un conjunto de respuestas hormonales que alteran la reabsorción de agua por los riñones, intentando pues normalizar la osmolaridad. Para poder explicar cómo se da la regulación de líquidos corporales es necesario recurrir a dos ejemplos cotidianos. Uno, la restricción hídrica. Cuando perdemos agua, que son pérdidas insensibles ya sea por sudor o por evaporación por la nariz y la boca, y no la reponemos, la osmolaridad plasmática aumenta. Ante esto, el cuerpo intenta compensar y surge el estímulo de sed, unido al impulso de ingerir agua. Por otro lado, también se secreta la hormona antidiurética por la hipófisis posterior. Esta se va por el torrente sanguíneo hasta llegar al riñón e induce permeabilidad al agua en el túbulo distal y el túbulo contorneado, aumentando la absorción de la misma y la osmolaridad plasmática disminuye. Por otro lado, tenemos la ingesta del agua. Cuando el cuerpo ingiere agua, se sigue un patrón distinto. Los osmorreceptores de la hipófisis anterior captan el estímulo e inhiben la secreción de hormona antidiurética. Por tanto, disminuye la permeabilidad del agua en el túbulo distal y el túbulo colector, y con ello disminuye absorción del agua y por consiguiente sacia la sed. Para entender cómo es que funciona la osmorregulación, primero tenemos que conocer cómo es que se genera el gradiente osmótico córtico medular. Este se va a llevar a cabo mediante mecanismos concentradores y diluyentes, y tenemos que entender cómo es que se genera un gradiente osmótico córtico medular y después cómo es que este se mantiene. El gradiente osmótico córtico papilar es un gradiente en el líquido intersticial del riñón desde la corteza a la papila. Si nos desplazamos desde la corteza hacia inferior hasta llegar a la papila, notamos que la osmolaridad va aumentando progresivamente hasta llegar de 300 miliosmoles hasta 1200 miliosmoles por litro. Y respecto a esto cabría preguntarnos, ¿qué solutos contribuyen al gradiente osmótico y qué mecanismos depositan estos solutos en el líquido intersticial? Esto se lleva a cabo mediante dos procesos, multiplicación por contracorriente y por reciclaje de urea. La multiplicación por contracorriente es una función del asa de Henle y ayuda en el gradiente osmótico depositando cloruro de sodio en el líquido intersticial de las regiones más profundas del riñón, y se lleva a cabo mediante dos pasos: el efecto único y el flujo de líquido tubular. El efecto único es una función de la rama gruesa ascendente del asa de Henle que, como ésta tiene la característica de ser impermeable al agua, no se reabsorbe con el cloruro de sodio, y entonces este cloruro de sodio pasa al líquido intersticial, pero el agua en cambio permanece en esta porción, diluyendo a su vez y disminuyendo su osmolaridad. Por el contrario, la rama descendente sí es permeable al agua, y esto provoca que el agua salga de esta porción hacia el intersticio, tanto sea necesario para igualar su osmolaridad con la del líquido intersticial. Entonces, como resultado del efecto único, tenemos que la osmolaridad de la rama ascendente disminuye y la de la rama descendente y la del intersticio aumenta. El segundo paso es el flujo de líquido tubular, y esto se refiere específicamente que al ser la filtración glomerular un proceso continuo, el mismo volumen de líquido nuevo que entra es el mismo que tiene que salir. A continuación voy a explicar con estas imágenes. En la primera imagen, en la que está superiormente, tenemos un estado inicial en el que no hay un gradiente córtico medular entre el asa de Henle y el líquido intersticial. Ambos segmentos se encuentran con una osmolaridad de 300 miliosmoles sobre litro. La primera etapa es el efecto único. Aquí, como ya hemos mencionado, la rama ascendente del asa de Henle es impermeable al agua, por lo tanto, su osmolaridad disminuye al diluirse y la osmolaridad intersticial va a aumentar, y con esto la rama descendente va a lograr o va a intentar igualar su osmolaridad con la del líquido intersticial. La etapa número 2 es el flujo de líquido.
Aquí nos dice que un líquido nuevo con 300 miliosmoles sobre litro va a atravesar el asa de Henle y el mismo volumen que entra es el mismo que tiene que salir. La tercera etapa es de nuevo el efecto único. Aquí la rama ascendente, al ser impermeable, pierde su osmolaridad y le cede osmolaridad al líquido intersticial, y la rama descendente intenta igualarse con la osmolaridad del líquido intersticial. Pasamos a la cuarta etapa, que es de nuevo el flujo de líquido. Aquí un nuevo líquido con una osmolaridad de 300 miliosmoles sobre litro atraviesa el asa de Henle y el mismo volumen que entra tiene que salir. Tenemos que tomar en cuenta que estos dos pasos se repiten hasta que se crea todo el gradiente córtico-medular. Cada repetición de los dos pasos aumentan o multiplican el gradiente y el tamaño de este depende del tamaño del asa de Henle. El segundo mecanismo o proceso que contribuye a crear el gradiente osmótico córtico-medular es el reciclaje de urea a través de los túbulos colectores medulares internos. Como podemos observar en esta imagen, tenemos la corteza, la médula externa y la médula interna, y los túbulos colectores adoptan el nombre dependiendo del segmento en el que se encuentren, es decir, hay túbulo colector cortical, medular externo y medular interno. Y en presencia de hormona antidiurética, los túbulos colectores corticales y medulares externos son permeables al agua, pero son impermeables a la urea, y este efecto diferencial de la hormona antidiurética sobre la permeabilidad del agua y de la urea provoca el aumento de la concentración de la misma. Por el contrario, en los túbulos medulares internos, la hormona antidiurética aumenta la permeabilidad del agua, pero también aumenta el transportador para la difusión facilitada de la urea. Por consiguiente, se puede transportar urea que se difunde a favor de su gradiente de concentración en el líquido intersticial. Si por el contrario la urea hubiera sido excretada, la recicla en la médula interna, donde se añade el gradiente osmótico. Aquí podemos notar que la hormona antidiurética también cumple su función en el reciclaje de urea. Y cuando las concentraciones de la hormona antidiurética son bajas, como por ejemplo, volviendo al ejemplo que mencioné al principio sobre la ingesta de agua, no se produce efecto de permeabilidad diferencial y la urea no se recicla. Si por el contrario las concentraciones de hormona antidiurética son elevadas, como la restricción hídrica, el gradiente córtico papilar es mayor. Ahora vamos a pasar a hablar sobre cómo este gradiente osmótico se mantiene. Y principalmente sucede por el intercambio pasivo contracorriente, que este no es lo mismo que la multiplicación por contracorriente, ya que esta era un mecanismo activo mediante el cual se producía dicho gradiente, mientras que el intercambio pasivo contracorriente es cómo este gradiente se mantiene. Entonces, la función la llevan a cabo los vasos rectos, que son capilares que irrigan la médula y la papila del riñón y tienen el mismo recorrido que el asa de Henle. Estos vasos rectos, como mencioné, pues participan en este intercambio por contracorriente y son libremente permeables a solutos pequeños como el cloruro de sodio y la urea y al agua. Entonces, como sigue la misma estructura de un asa de Henle, tenemos que la rama descendente va a recibir soluto del intersticio y le va a dar al intersticio agua, mientras que la rama ascendente, como es impermeable, va a recibir agua y le va a dar soluto al intersticio. Con el tiempo, pues este proceso podría disipar, pero contamos con los mecanismos de multiplicación por contracorriente y de reciclaje de urea para reponer continuamente cualquier soluto transportado por el flujo sanguíneo. Dijimos que cualquier desviación de la osmolaridad podría traernos respuestas del cuerpo. En este caso vamos a hablar de la producción de orina. Esta puede ser hiperosmótica si supera la osmolaridad de la sangre y puede ser hiposmótica si esta osmolaridad es menor a la de la sangre. Hablando primeramente de la orina hiposmótica, tenemos que entra del filtrado glomerular, líquido con una osmolaridad de 300 miliosmoles, pasa el asa de Henle
asciende por la rama ascendente y tenemos que esta porción es impermeable al agua. Por lo tanto, el agua en ese segmento va a diluirlo. Y tenemos entonces que la osmolaridad baja de 300 a 120. De esta porción asciende hacia el túbulo distal inicial, que también es un segmento diluyente porque no es permeable al agua, por lo tanto la osmolaridad vuelve a bajar. El siguiente segmento es el túbulo distal final y también es impermeable al agua, por lo tanto la osmolaridad vuelve a bajar hasta llegar a 100 miliosmoles sobre litro. La orina final que no está equilibrada con la osmolaridad en el extremo, y pues esta orina hiposmótica se produce como una respuesta normal a la ingesta de agua. Sin embargo, pues hay situaciones anómalas en las que se produce orina diluida de forma inadecuada, como es el caso de la diabetes insípida central y la diabetes insípida nefrogénica. Hablando ahora de la producción de orina hiperosmótica, tenemos que un líquido nuevo del filtrado glomerular entra al túbulo proximal con una osmolaridad de 300 miliosmoles sobre litro, atraviesa el asa de Henle y cuando llega a la rama ascendente del asa de Henle, pues es una porción impermeable al agua, por lo tanto es un segmento diluyente y el agua se queda diluida en ese segmento, por lo tanto la osmolaridad baja a 100 miliosmoles sobre litro. El siguiente segmento también es diluyente, por lo tanto la osmolaridad vuelve a disminuir. Pero nos encontramos con que la siguiente porción o el siguiente segmento, que es el túbulo distal final, sí es permeable al agua, por lo tanto se intercambia soluto con el intersticio y la osmolaridad puede aumentar y aumenta hasta llegar a su grado normal para poder equilibrarse con la osmolaridad del intersticio, que es 300 miliosmoles sobre litro, pero debido a que hay una elevada producción de hormona antidiurética, pues tenemos entonces que el agua se va a reabsorber hasta que el líquido tubular se equilibre automáticamente con el líquido intersticial circundante. La orina al final alcanzará la osmolaridad presente en el extremo de la papila, que es en este ejemplo, es de 1200 miliosmoles sobre litro. Como mencionado antes, la respuesta adecuada a la restricción hídrica es la producción de orina hiperosmótica. Sin embargo, en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, la orina hiperosmótica se produce de forma inadecuada. En este síndrome, las concentraciones circulantes de la hormona antidiurética son anormalmente elevadas por una secreción excesiva de la hipófisis posterior, después de un traumatismo craneal o por una secreción de hormona antidiurética en sitios anormales, como es en el caso de los tumores pulmonares. En estas condiciones, la hormona antidiurética se segrega de forma autónoma, es decir, sin un estímulo osmótico, por lo tanto se segrega cuando no se necesita. En el síndrome de la hormona antidiurética, las concentraciones elevadas de la hormona aumentan la reabsorción de agua por el túbulo distal final y los túbulos colectores, haciendo la orina hiperosmótica y diluyendo la osmolaridad plasmática. Normalmente, una osmolaridad plasmática baja inhibiría la secreción de hormona antidiurética. Sin embargo, en este síndrome, esta inhibición de retroalimentación no se produce porque la hormona antidiurética se segrega de forma autónoma.